Lo ha vuelto a hacer, aunque nuevamente no ha dado detalles sobre cómo lo piensa hacer. Donald Trump ha anunciado un acuerdo marco de futuro sobre Groenlandia, después de mantener una reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Un Donald Trump que ha abandonado sus planes de imponer aranceles adicionales a 8 países europeos a partir del 1 de febrero, así como el uso de la fuerza con Groenlandia. Dice que ese acuerdo será muy pronto y será muy bueno para todos. It's going to be put out pretty soon, and we'll see. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get. Will the U.S. still get Greenland? Will the U.S. still get Greenland, sir? Say that convinced you. Say it? What did Mark Rutte say? Well, he's a great leader. I think he's fantastic. The Secretary General was representing the other side, which is really us too, because, you know, we're a very important member of NATO. I've done a lot for NATO. And it's really nice. I mean, it's a deal that everybody... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es jueves, estamos ya a 22 de enero y ayer fue una nueva sesión maratoniana de reuniones en el Foro de Davos, un Foro de Davos que amenazaba con ver perjudicada o modificada la agenda, ya que Donald Trump incluso sufrió algún percance, algún problema técnico, eléctrico en el Air Force One que le hacía llegar con retraso a Davos, pero finalmente a eso de las 2:30 comparecía para soltar toda la artillería, pero finalmente Donald Trump ha retirado su amenaza de tomar Groenlandia por la fuerza. No obstante, declaraba que los líderes de Davos podrían, en este caso, no defender el territorio como sí podría hacerlo Estados Unidos. Un Donald Trump que se ha vuelto a dar un baño de masas a algunas cadenas como CNBC, donde aseguraba que el concepto de un acuerdo alcanzado sobre Groenlandia con Mark Rutte es a largo plazo, que durará para siempre. Evitaba entrar en detalles de este acuerdo, pero añadía que tanto Dinamarca como los aliados europeos van a participar en el proyecto Golden Dam en Groenlandia. Van a participar en los derechos mineros y explicaba que este marco del acuerdo será mejor que un arrendamiento de 99 años. Never ask for anything. And we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians and others in World War II. We gave it back to them. Y por cierto que, a pesar de que Donald Trump ha dicho que este acuerdo será pronto, aunque es a largo plazo, y que en definitiva será para siempre, Mark Rutte, en la otra parte, que ha cerrado, según Donald Trump, este acuerdo marco a futuro, pues parece rebajar expectativas. Dice que aún queda mucho por hacer en Groenlandia, todo ello después de que el propio Trump anunciara ese acuerdo para defender el Ártico, asegurando que eso sí, fue una gran reunión, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Todo ello después de ese cambio de rumbo repentino de Donald Trump cuando abandonaba esa amenaza de imponer aranceles a 8 aliados europeos, basándose en una reunión muy productiva que tuvo con el jefe de la OTAN. Y también echa agua al vino el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, que ha instado a la cautela respecto al acuerdo marco sobre Groenlandia alcanzado entre Estados Unidos y la OTAN, según anuncia Donald Trump. Dice Lars Klingbeil que es positivo que se esté dialogando, pero deben esperar un poco y no ilusionarse demasiado pronto. Añadía en unas declaraciones a una radio local que quería ver el acuerdo por escrito primero. Un Donald Trump que, recordemos, ha asegurado que se ha alcanzado un acuerdo tras esas conversaciones con Mark Rutte, un acuerdo que permanecería vigente para siempre, en marco que anunciaba a través de Truth Social, y donde posteriormente declaraba a algunos medios locales que incluiría la participación de aliados europeos en el proyecto Cúpula Dorada, así como la extracción de minerales en Groenlandia.
Y por cierto que el presidente ruso Vladimir Putin ha estimado durante una reunión del Consejo de Seguridad que Estados Unidos podría adquirir Groenlandia entre 200 y 250 millones de dólares, una cifra similar a la que pagó para comprar Alaska, su país, en 1867. No obstante, Vladimir Putin, que asegura que si lo comparamos con los precios del oro de entonces, dice que la cifra habría sido mayor, probablemente dice cercana a los 1.000 millones de euros. Un Vladimir Putin que también mostraba su convicción en que Washington puede gestionar esa cifra. También mostraba su confianza y convicción en que tanto Estados Unidos como Dinamarca puedan resolver el problema de Groenlandia entre ellos. Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200-250 миллионов долларов. Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру. А главное, что у Дании и Соединенных Штатов тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. Так что такой опыт тоже существует. Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко, если не сказать жестоко. Vladimir Putin, que afirmaba que Dinamarca siempre ha tratado a Groenlandia como una colonia y la ha tratado incluso con bastante dureza, por no decir crueldad. Recordemos que Donald Trump aseguraba que habían alcanzado este acuerdo sobre Groenlandia y que en este caso el precio es interesante, decía Donald Trump. You see a price for Greenland that's reasonable? I could see that, yeah. I could see that. How would you calculate? I could see that, but there's a bigger price, and that's the price of safety and security and national security and international security, having to do with many of your countries. Mm-hmm. That's really the price, and that's the big price. And as you know, we're doing the Golden Dome. It's going to be very expensive, and it's better if we have Greenland than it is without. It's going to be safer, it's going to be stronger, it's going to be better for Europe, and it's going to be better for us. And so we'll see what happens. Un Donald Trump que, eso sí, cuando comenzó a eso de las 2:30, hora central europea, 2:30 de la tarde, esa alocución en el foro de Davos parecía presagiar todo lo peor, porque aseguraba que sí o sí alcanzaría un acuerdo para tomar Groenlandia, pero finalmente el halo de esperanza es que Donald Trump dijo que no usaría la fuerza para tomar Groenlandia, pero pedía negociar de inmediato en su compra. Un foro de Davos que fue testigo de multitud de reuniones, asegurando que solo Estados Unidos podía defender la isla y que era un error devolverla a Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial. Un Trump que incluso dijo que la inclusión de Groenlandia mejoraría la seguridad de la OTAN, después de haber alardeado previamente de su historial económico. Un Donald Trump que, eso sí, también dejaba críticas a Europa, asegurando que el viejo continente está irreconocible debido a la inmigración. Suffice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. Bueno, pues después de esta comparecencia de Donald Trump a las 2:30 de la tarde, una comparecencia que duró más de una hora, hubo todo tipo de reacciones. Una de las más significativas, la del ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, que rechazaba de lleno que Dinamarca pudiera negociar con Donald Trump sobre el territorio de Groenlandia y recordaba que ya habían acordado la pasada semana crear un grupo de trabajo para discutir las preocupaciones de seguridad estadounidenses y sin cruzar, eso sí, líneas rojas danesas como el respeto a la soberanía e integridad territorial de esta región del Ártico. No obstante, por sacarle algo positivo a esa comparecencia de Donald Trump, el ministro de Exteriores de Dinamarca aseguraba que, visto de forma aislada, es positivo que Donald Trump haya descartado la fuerza para anexionarse la isla. Og det, der vel står ganske klart efter den her tale, det er, at præsidentens ambition er jo intakt.
Det er selvfølgelig isoleret positivt, at der bliver sagt, at vi kommer ikke til at bruge militær magt. Det skal man selvfølgelig tage ned. Og vi vil selvfølgelig også fortsætte ned ad det diplomatiske spor, som vi aftalte, da vi var i USA i sidste uge. Altså, Danmark holder vores aftaler, og den aftale, vi har indgået i Washington i sidste uge, det er en aftale med hans vicepræsident og hans udenrigsminister om, at vi starter drøftelser på højt niveau for at se, om vi er i stand til at imødekomme de amerikanske bekymringer, der er, som jeg også forstår, at præsidenten berører i talen her, på en måde, der respekterer vores røde linjer. Det er det, vi kan forhandle om. Altså, vi starter jo ikke nogen forhandlinger med afsæt i, at vi giver op på nogle grundlæggende principper. Det kommer vi aldrig til. Y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene previsto visitar Washington tras la captura de Nicolás Maduro, según un funcionario de la Casa Blanca, aunque eso sí, no detallan fechas o agenda de la líder chavista. Un anuncio sobre ese viaje de Delcy Rodríguez que se produce días después de una reunión entre Donald Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado, a la que el mandatario estadounidense ha excluido de momento del proceso de transición en el país al considerar que no cuenta con suficientes apoyos. No obstante, Donald Trump ha respaldado al nuevo gobierno de Rodríguez y asegura que este funciona bajo tutela de su administración y está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano o el envío de millones de barriles de crudo hacia Estados Unidos para su comercialización. Well, is going to do fantastically well. We appreciate all of the cooperation we've been giving. We've been giving great cooperation. Once the attack ended, and they said, let's make a deal. More people should do that. But Venezuela is going to make more money in the next 6 months than they've made in the last 20 years. Every major oil company is coming in with us. It's amazing. It's a beautiful thing to see. The leadership of the country has been very good. They've been very, very smart. Por cierto que el presidente estadounidense Donald Trump no cuenta con la mayoría de las simpatías de los ciudadanos estadounidenses, según una encuesta de Realpolitik y de YouGov a medias, en la que han publicado que el 53,9% de los estadounidenses desaprueba la política exterior del presidente Donald Trump. El 41% muestra su aprobación. Se les preguntaba a los encuestados sobre si Estados Unidos debería usar la fuerza para derrocar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, a lo que el 32% de los encuestados apoya la idea y el 42% se opone. Respecto a la compra de Groenlandia a Dinamarca por parte de Estados Unidos, tan solo el 29% apoyaría la medida frente al 51% que se opone a la anexión. Recordemos que Donald Trump ya había indicado que no usaría la fuerza contra Irán y dijo que no usaría la fuerza para anexionar Groenlandia. En ese momento se hizo esta encuesta que, insistimos, revela que más de la mitad de los estadounidenses se opone a la política exterior de Trump. Y el juez de la Corte Suprema estadounidense, Brett Kavanaugh, ha mostrado su más que preocupación por el intento de Donald Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, advirtiendo que este caso ataca al núcleo de la independencia del Banco Central. La Corte Suprema, que se centra en los argumentos de la administración estadounidense de que solo el presidente debe decidir qué constituye una causa para destituir a un funcionario de la Fed y sin revisión judicial. Al procurador general de Estados Unidos declaraba John Sauer que esta postura debilitaría, si no destrozaría, la independencia de la Reserva Federal, que dice acabamos de analizar. Otros jueces también han manifestado su inquietud por el posible impacto en la independencia de la Fed. Recordemos que Lisa Cook está preparando su defensa legal contra las acusaciones relacionadas con discrepancias en sus declaraciones hipotecarias. Trump, que solicitó su destitución el pasado septiembre, una medida que ahora está siendo impugnada ante la Corte Suprema y seguida de cerca por los mercados financieros. Y continúa el foro de Davos. Era muy importante esta situación de Donald Trump respecto a Groenlandia, pero otro de los platos fuertes es la presentación oficial de esa Junta de Paz. En ese sentido, Donald Trump y Volodymyr Zelensky, que también se van a reunir hoy durante el Foro Económico Mundial de Davos para abordar las negociaciones sobre la guerra de Ucrania, según detalla la Casa Blanca, y que tendrá lugar
este mismo jueves Donald Trump, que va a encabezar ese acto de la firma para la constitución de esa Junta de Paz, un nuevo organismo internacional que está impulsando el mandatario para poner fin a conflictos armados, no solo la situación en la Franja de Gaza. Posteriormente va a tener ese encuentro con Volodymyr Zelensky, un encuentro en el que, recordemos, confirmaba en una entrevista a Fox News Donald Trump antes de regresar a Washington. There's tremendous hatred between President Zelensky and President Putin. That's not good. That's not good for settlements. We know from dealing. There's abnormal hatred. With that being said, I think Russia wants to make a deal. I think Ukraine wants to make a deal. And we're going to try getting a deal done. We're getting, I think, Steve, I think I can say that we're reasonably close. But what happens is oftentimes we'll have a deal with Russia. Russia's set, and President Zelensky will not do it. You saw that when he was in the Oval Office. I was not happy. And then we'll have President Zelensky wants to make a deal, and Putin doesn't want to make the deal. It's a very difficult balance, and it's big time, and it is, you know, to use a word, it's a bloodbath. It's horrible what's happening. It's a drone war. The drones are killing, you know, thousands of people a week, thousands. We have to get it stopped. So I believe they're at a point now, I'm going to meet with President Zelensky later today. I believe they're at a point now where they can come together and get a deal done. And if they don't, they're stupid. That goes for both of them. And I know they're not stupid, but if they don't get this done, they are stupid. So I don't want to insult anyone, but you got to get this deal done. Too many people are dying. It's not... Y Vladimir Putin, que se va a reunir con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz de Estados Unidos para el arreglo del conflicto con Ucrania. El propio Witkoff, que confirmaba en declaraciones a CNBC su viaje a Moscú en compañía de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Además, coincidía con Kiev a la hora de asegurar que las partes están de acuerdo en un 90%. No obstante, añadía que el fin de semana hubo nuevos avances en unas últimas consultas con la delegación ucraniana en Florida. Vladimir Putin, que recibe a Steve Witkoff en Moscú, según el Kremlin. Recordemos, la última reunión tuvo lugar el pasado 2 de diciembre. Vladimir Putin, que además ha decidido que se une a la Junta de Paz de Gaza propuesta por Donald Trump. Todo ello después de haber visado todos los documentos presentados y haber discutido la medida con su gabinete. En una intervención durante el Consejo de Seguridad, Putin, que mostraba su apoyo, el apoyo de Rusia a cualquier esfuerzo encaminado a la estabilidad internacional, e incluso afirmaba que $1.000 millones de activos extranjeros rusos congelados en Estados Unidos podrían destinarse a la Junta de Paz. El mandatario, que destacaba la importancia de alcanzar una solución a largo plazo para el conflicto entre Israel y Palestina. Anteriormente, Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, confirmaba que Putin había recibido esa invitación para unirse a la Junta. Ya es oficial, en palabras de Vladimir Putin, ha decidido unirse a la Junta de Paz de Donald Trump. Hay otros países que son más reticentes, otros que muestran su rechazo frontal, y luego hay otras personas, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que no quieren rechazarlo totalmente, la idea de ser miembro de la Junta de Paz de Gaza que propone Donald Trump, pero eso sí, dice que necesitan más tiempo para evaluar posibles cuestiones constitucionales. Una Giorgia Meloni que señalaba que Italia está abierta, incluso disponible o interesada en formar parte de esta Junta, y recordaba que es importante para Europa estar representada. También dice que hay algunos elementos de incompatibilidad entre la regulación de la Junta y la Constitución italiana. Recordemos que ya Meloni había mostrado su certeza, una certeza, la de que deberían formarse, en este caso, y no debería convertirse esta Junta en una especie de ONU privada. Mientras tanto, seguimos hablando de últimas horas y de, en este caso, relacionadas con el accidente de tren del pasado domingo entre dos trenes, Albia e Irio, y que ha dejado el triste balance de al menos de 42 fallecidos, decenas de heridos. Recordemos que Adif mantiene alertas activas, más de 20 alertas activas por roturas, defectos y mal estado de las vías, pero eso sí, el ministro de Transporte, Óscar Puente, se niega a una auditoría.
Un informe semanal que el gestor ferroviario envía a los maquinistas tiene más de 200 páginas por incidencias, la mayoría de ellas en Andalucía. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que reconocía una posibilidad innegable de que, dice, los mordiscos del tren Irio sean producto de los defectos en la vía. Recordemos, fueron apenas 9 segundos entre el descarrilamiento del Irio y un choque que pasó desapercibido, y de momento Puente que admite esa posibilidad de que las marcas en las ruedas sean por un defecto en las vías. Pediría en este caso que se desvincule de lo que hemos vivido esta semana, porque si hay algo evidente esta semana es que no ha sido el mantenimiento, no ha sido la obsolescencia ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente, por desgracia. Si no, sería bastante más sencillo de entender qué es lo que ha pasado y también de resolverlo. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando. Y abrimos página de economía. Wall Street cerró con fuertes avances ayer, recuperándose de las pérdidas de la jornada anterior, ya que los mercados acogieron con satisfacción esas declaraciones de Donald Trump en Davos, descartando el uso de la fuerza para adquirir Groenlandia. Tanto el S&P como el Dow Jones subían más de un 1%, al igual que el Nasdaq rebotaba un 1,6% ante la disminución de riesgos geopolíticos que impulsaba el apetito por la renta variable y los bonos del Tesoro después de una marcada aversión al riesgo a principios de semana. Las ganancias estuvieron lideradas por el sector tecnológico, con AMD, Intel o Micron, que dejaban ganancias de entre el 6 y el 12%, mientras que otros sectores también dejaban estabilidad después de disiparse esos temores a una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Europa. No obstante, Donald Trump ha reiterado su intención de buscar el control de Groenlandia y la presión económica sobre algunos aliados europeos. Finalmente, por la noche, descartaba el uso de aranceles, ya con el mercado cerrado. En el ámbito empresarial, Netflix caía un 2,2% tras anunciar un mayor gasto en contenido y costes vinculado a su acuerdo con Warner Bros. Johnson & Johnson, que se mantenía estable a pesar de emitir unas previsiones sólidas. Los inversores que hoy van a esperar con ansias los últimos datos de solicitudes semanales de subsidio por desempleo, además de la tercera lectura del PIB del tercer trimestre y, por supuesto, el indicador de precios PCE, el que más vigila la Reserva Federal para tomar decisiones de política monetaria. En el ámbito corporativo, atentos a los resultados de Procter & Gamble, GE Aerospace o Intel, entre otros, acciones que suben casi un 12% en preapertura a la espera de esos resultados trimestrales de la compañía. 7:22, tiempo para una breve pausa en Business Connection.